Vamos rápidamente a una noticia de ámbito internacional que sin duda es la noticia del día también en el mundo entero. Y es que el Parlamento Europeo acaba de reconocer al opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela tras las fraudulentas elecciones del pasado 28 de julio. El Parlamento Europeo reconoció... En la mañana de ese jueves 19 de septiembre, el Parlamento Europeo reconoció al opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela tras las fraudulentas elecciones del 28 de julio. La resolución fue aprobada por 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. En ella, los eurodiputados instan a la comunidad internacional a ejercer toda la presión posible sobre el régimen de Maduro y sus círculo más próximo para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano, reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela. Edmundo González, a través de un video, aseguró que cuando estuvo en la casa del embajador de España en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, acudieron a la residencia para amedrentarlo. Se presentaron con un documento que tendría que refrentar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias, dijo. No obstante, el candidato opositor, quien se encuentra en España desde el 8 de septiembre, enfatizó en que no claudicará en el encargo que recibió en las elecciones presidenciales del 28 de julio y ratifica que es presidente electo. Esta situación está generando repercusiones en diversos países del mundo. ¿Cómo estamos reaccionando acá en Perú? Vamos a ponernos en contacto rápidamente con uno de los periodistas de Latina Noticias. Él es José Albán, que es experto en temas internacionales. ¿Y qué repercusiones hay? ¿Qué va a pasar frente a este escenario luego que la Unión Europea reconociera al presidente elegido democráticamente en Venezuela? José, qué gusto tenerte en UTV Noticias, edición Central. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas noches y buenas noches también a toda tu audiencia. Yo encantado de hablar justamente de uno de los temas que también a nivel periodístico y periodismo internacional nos ha llamado mucho la atención, que es justamente cómo están respondiendo los países, principalmente de la Eurocámara, es decir, estos países de la Unión Europea que tienen una especie de congreso de diferentes naciones y que han respaldado la figura de Edmundo González como presidente electo, porque en voz de justamente la oposición ellos ganaron las elecciones contra un Nicolás Maduro que hasta el momento no presenta las pruebas. Sin embargo, ¿y nuestro país qué está haciendo? ¿No? Si en su momento nosotros fuimos el primer país en reconocer a Edmundo González como el presidente electo, que es una atribución de cada uno de los países. Un país decide a quién elige como presidente electo, pero después retrocedimos un poco, no dijimos, oye, si lo reconocemos o no lo reconocemos. Bueno, lo bueno es que en la región, países como por ejemplo Colombia y Ecuador ya están planteando a través de sus congresos justamente este reconocimiento, exigiéndole a sus presidentes que reconozcan a Edmundo González como el presidente electo. Pero nuestro país como que todavía está un poco en la cola del ratón, lo que en algún momento tuvimos nosotros el liderazgo, ahora estamos como que un poquito retrasados en eso, y eso, digamos, mella en la causa venezolana, es decir, no le hace bien a la causa venezolana, porque lo que busca justamente el régimen de Maduro es que no tenga Edmundo y la oposición esa credibilidad a nivel internacional, esa fuerza a nivel internacional que en su momento lo tuvo Juan Guaidó, pero que fracasó y que ahora también, digamos, seguiría el mismo camino Edmundo González. José, sin embargo, los dos últimos cancilleres de nuestra república, tanto el saliente como el actual canciller, se pronunciaron a favor de reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Eso sí quedó claro. Incluso tibiamente la propia presidenta Dina Boluarte también se ha pronunciado sobre el particular. Pero, ¿qué falta? ¿Qué va a pasar ahora con este panorama? Usted que es experto en estos temas, ¿qué va a pasar ahora con este respaldo que la Eurocámara ha dado? ¿Qué repercusiones va a haber con el gobierno de Nicolás Maduro? Sí, planteemos desde el punto de nosotros, ¿no? En nuestro país.
En realidad, más allá de los respaldos del discurso, lo que se deben hacer son acciones más puntuales, como por ejemplo lo que había hecho República Dominicana, quitándole un avión que había sido obtenido de manera fraudulenta de Miami y que era de Venezuela, era del gobierno de Venezuela, que estaba, digamos, abasteciéndose de combustible en República Dominicana, y de repente ¡suas!, le quitan, justamente avalándose en el derecho internacional. Entonces nuestro país simplemente ha tenido declaraciones, como Colombia, como Ecuador, y los reconocimientos, como el que ha hecho la Eurocámara, desgraciadamente no son vinculantes, Roberto. Es decir, son simplemente reconocimientos que hacen los diputados de los países europeos, o digamos en Ecuador, en Colombia, si en algún momento se da en Perú. Solamente es un reconocimiento en base al derecho internacional y la autonomía que tiene cada uno de los países de decidir a quiénes o no designan como presidentes. Sin embargo, José, no tiene ningún tipo de repercusión directa en Venezuela. Si bien es cierto, no es vinculante la declarativa de la Eurocámara, sin embargo, podría darse la figura de que Edmundo González, pueda él generar un gobierno directamente desde España. Sería muy complicado en realidad. Lo que él tendría una especie de figura de presidente electo y podría, digamos, encabezar esa oposición desde el extranjero, pero hacer un gobierno, como en su momento lo hizo incluso el mismo Juan Guaidó desde Venezuela, una especie de gobierno paralelo, no ha resultado en Venezuela. Desgraciadamente, porque el chavismo está en diferentes puntos o diferentes instituciones del Estado: Poder Judicial, Corte Constitucional, Congreso de la República, el Ejecutivo, la Contraloría. Entonces sería bien difícil que Edmundo González haga una especie de gobierno paralelo. No habría forma de gobernar paralelamente a Nicolás Maduro. Eso significa que Nicolás Maduro cumplirá 6 años más en el poder. O los que él quisiera seguir todavía en el poder. Sin embargo, hay acciones que se están tomando incluso desde los mismos otros sectores opositores, como por ejemplo hay un movimiento que se llama Ya Casi Venezuela, que justamente habla de acciones puntuales de inteligencia para poder enfrentar al régimen de Maduro y poder sacarlo de alguna forma, que está, digamos, avalado dentro de lo que los venezolanos pueden hacer. Porque la razón para que puedan salir del régimen de Maduro está en las manos del mismo pueblo de Venezuela. En su momento ellos apostaron por la vía democrática. Todo el mundo fue a las urnas. Más de 7 millones de personas fueron a las urnas, de casi 20 millones de personas. Todos ellos fueron a las urnas a sabiendas de que el régimen les iba a quitar la posibilidad de cantar la victoria de Edmundo González, lo que acaba de pasar. Sin embargo, ahora se plantean otro tipo de soluciones en el panorama. Todas las soluciones están abiertas en realidad. Sin embargo, si hablamos bajo el poder que tiene Venezuela en el momento, Nicolás Maduro tiende a seguir todavía unos 6 años más. A ver, planteemos 2 hechos hipotéticos. La primera, la insurgencia popular, que se desplome la insurgencia, que salgan los venezolanos. Obviamente va a haber mucha gente sacrificada, las Fuerzas Armadas van a arremeter contra la población como ya lo han hecho, han habido desapariciones, han habido muertes, que no responde todavía el gobierno de Nicolás Maduro. Hecho hipotético número 2, que el gobierno de Estados Unidos, tal como lo ha amenazado, intervenga Venezuela, detengan a Nicolás Maduro y tomen el control del poder político de Venezuela y finalmente entreguen nuevamente la vía democrática. Habría una tercera opción, que también es, por ejemplo, la mediación de los países aliados como Colombia, Brasil, que todavía tienen los caminos abiertos, sin embargo que muy poco se ha visto que han hecho. Los 2 elementos que tú planteas, el primero es el más convincente y tiene bases legales, principalmente porque, digamos, la Constitución venezolana dice que nadie le debe pleitesía, nadie le debe respeto a un gobierno usurpador. Después del 10 de enero, que es el día que va a juramentar Nicolás Maduro por un nuevo periodo de 6 años dentro del gobierno, ya se estaría, digamos, consolidando la usurpación y el fraude. Es decir, el acto de rebeldía se puede, digamos, sostener de alguna forma, se puede justificar de alguna forma. Sin embargo, no es la vía, no es el camino correcto, pero ya se plantea dentro de
algunos altos mandos militares o ex altos mandos militares que de repente están desde Miami y otras partes del mundo tratando de influenciar sobre los militares venezolanos. Quien tiene, digamos, la sartén por el mango son los venezolanos. Y finalmente, entonces, estos tres escenarios son los que podrían jugar para cambiar el destino de una Venezuela que tiene más de 3 millones de habitantes dispersos en todo el mundo. De hecho, sí. Uno de los temas que podría seguir muchos años más. Correcto.